Bienvenidos COVID-19 en Tarapacá, un programa de Iquique Televisión auspiciado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional. Hoy vamos a conversar de medio ambiente y coronavirus. Para ello hemos invitado a la Seremi de Medio Ambiente de nuestra región, Moira Rojas. ¿Qué tal, Moira? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. También está con nosotros el director de Medio Ambiente del municipio de Iquique, Diego López. ¿Qué tal, Diego? Hola, Reinaldo. Buenas tardes. Y nos acompaña también Rodolfo Poblete, quien es socio y gerente comercial de Triciclo. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Reinaldo. Bueno, vamos a partir de lo macro a lo micro, ¿cierto? Y algunos aspectos positivos que se han señalado a nivel mundial, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido con la pandemia durante todo este tiempo. La recuperación de ecosistemas, ¿cierto?, la reducción de gases de efecto invernadero y también la prohibición del comercio de fauna silvestre. Y en lo particular aquí en la región, ¿cierto?, lo hemos visto con la abundancia de fauna en el borde costero. Tuvimos, ¿cierto?, una abundancia de anchoveta durante bastante tiempo, semanas y meses, diríamos, y también bastantes aves que todo el mundo ha podido ver, ¿cierto?, miles y millones de aves probablemente que han llegado a la zona muy cerquita ahí de la playa, Playas Solitarias, por supuesto, porque estamos en cuarentena desde hace ya bastante tiempo. Queríamos partir entonces con esta visión macro. Moira, si nos pudieras tú señalar estos aspectos que de alguna manera a la gente le ha llamado la atención. Bueno, así es, efectivamente, ¿cierto? Estos meses de cuarentena en nuestra región nos han permitido observar nuevamente, ¿cierto?, cómo la avifauna en general, ¿cierto?, especialmente en el borde costero, ha comenzado nuevamente, ¿cierto?, a poblar nuestras playas. Y eso, la verdad es que para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, lo consideramos bastante positivo en el sentido, ¿cierto?, de que demuestra un poco la resiliencia que tienen los ecosistemas y la efectividad de poder tener zonas de resguardo, ¿ya? Me refiero, ¿cierto?, específicamente a zonas de resguardo, a las áreas protegidas, ¿cierto?, terrestres y marinas, y darnos cuenta que efectivamente cuando tenemos zonas de resguardo, ¿cierto?, los ecosistemas pueden recuperarse, y por eso, ¿cierto?, es que estamos empeñados trabajando fuertemente en poder, ¿cierto?, generar nuevas áreas protegidas y en especial áreas marinas protegidas. Nuestra región, como tú bien sabes, Reinaldo, solo cuenta, ¿cierto?, con áreas protegidas terrestres, un parque nacional, una reserva nacional, Pampa del Tamarugal. Hace 2 días el presidente, ¿cierto?, ha anunciado la creación del Parque Nacional Salar del Huasco en la comuna de Pica. Y bueno, no tenemos áreas marinas costeras protegidas. Y para ello también, ¿cierto?, hemos trabajado durante el año 2018, 2019 y finalmente ahora en el mes de junio hemos licitado al CEASA, que es el Centro, ¿cierto?, de Estudios dependiente de la Universidad de La Serena, con mucha experiencia en creación de áreas marinas y también en la elaboración de planes de manejo. Un estudio con el objetivo de poder, ¿cierto?, tener la factibilidad de la creación de la primera área marina protegida en nuestra región, y este estudio va a estar, ¿cierto?, desarrollándose hasta fines de este año. Ok, Moira. Bueno, Diego, de alguna manera, ¿cierto?, el municipio también me imagino se ha visto impactado por esta situación. ¿De qué manera lo sienten ustedes? Hola, sí, nosotros hemos detectado gran presencia de la avifauna, como mencionaba. Principalmente, a mí tuve la suerte de salir a terreno durante la pandemia porque andábamos sanitizando las caletas, así que pude llegar hasta Caleta Chipana, lo más al sur, en la estación Río Loba, en la aduana, y pude sacar hasta fotografía y un poco conocer este fenómeno que se estaba dando en las costas. Principalmente aquí no vi en ninguna otra playa la cantidad de aves que se vio en las playas que son urbanas, Playa Brava, Guayquique, principalmente habían pelícanos, pato guanayes, cormorán yeco y la gaviota garuma se
se asentó en la playa de Huayquique, más al sur. Pudimos ver más diversidad, como gaviota peruana, pispineles, patos lile, pelícanos, están los rayadores y otras especies que no se veían tan aquí en las playas, pero no pudimos, esto lo conversamos también con Ciencias del Mar de la Universidad de la UNAP, asociar al coronavirus, a esta pandemia, el avistamiento de estas miles de aves. Se asocia más a la abundancia del alimento, al que llegó los cardumen de anchoveta, ¿cierto? Producto de la surgencia. Y lo que sí se destaca es que están en la arena de Playa Brava sentados. Antes tenían que irse más a la periferia de la ciudad, y ahora, producto de la no presencia de personas, han podido un poco recuperar esas playas largas y grandes que nosotros tenemos enfrente de nuestro. Otro impacto que es positivo también es la generación de residuos, también se ha visto muy disminuida. Nosotros calculamos en un 15 al 20% la reducción de residuos sólidos domiciliarios. Lo podemos comprobar por las vueltas que da cada camión. Camiones que de distintas áreas que antes daban una sola vuelta, ahora al vertedero, antes daban dos, ahora dan una sola. ¿Ya? Lo mismo con el tránsito, con el tráfico de vehículos, eso también ha disminuido, bueno, en todo el mundo en realidad. Los aviones y todo eso también han bajado considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, hay un aspecto negativo, ¿cierto, Rodolfo, lo conversábamos antes de partir la entrevista, y que son el tema de la disminución en el reciclaje. Digamos, la gente obviamente no puede salir, ¿cierto?, con sus cosas. Nos pasa aquí en la casa, tenemos ya bastante material ahí guardado en el patio, y probablemente eso le ocurre a mucha gente. Entonces, ¿de qué manera eso ha impactado también usted como triciclo y experto en el tema? Yo creo que efectivamente la crisis sanitaria ha traído como consecuencias muy buenas, como las que comentaba Moira y Diego. Estamos viendo que efectivamente, para muchos incrédulos donde no estaban de acuerdo que el hombre generaba un efecto en la naturaleza, creo que al hombre estar encerrados nos dimos inmediatamente cuenta que cambiaba un poco el ecosistema a nuestro alrededor. Y en el tema del reciclaje, claramente por lo que significa la acción de reciclar, de salir de la casa, dirigirse a una estación de reciclaje, un punto limpio, un punto verde, una campana de recuperación, claramente hay una situación de exposición que nosotros creemos que genera una oportunidad para algún tipo de contagio, y es mejor reducir ese riesgo a cero. Nosotros, a pesar de tener una red amplia de puntos limpios en todo Chile, cerramos los puntos limpios y estamos reabriendo muy lentamente el proceso, con muchos cuidados, con muchos aspectos de seguridad, de prevención, y además, como conversábamos también con Moira y con ustedes antes de la entrevista, ya con una solicitud de horario, hay que pedir hora para poder ir al punto limpio. La idea es poder tener como autocuidado y mutuo cuidado, como dice nuestro prevencionista, con la finalidad de que el aspecto tan noble y con tanto gusto que hacen muchas de las personas que reciclan no vaya a generar un impacto en la salud de los usuarios de los puntos limpios. Por lo tanto, creo que ahí hay que ordenarse, como dice Diego. Yo creo que también uno ha cambiado un poco los hábitos de consumo. O sea, uno estando en la casa puede ocupar envases retornables, puede elegir productos de mayor tamaño, envases familiares. Como que ha ido cambiando también, o puede incluso uno elaborarse su propio almuerzo, cena, no sé, cuando uno toma el té en la tarde, como que uno está mucho más dentro de la casa, se puede controlar de mejor manera, y puede también, al observar la cantidad de residuos que va generando, puede sensibilizarse con eso también. Es decir, estaba ocupando botellas desechables, quizás me cambie a retornables si estoy en la casa. Puedo ir con la misma botella retornable a comprar a la esquina. Sí, no obstante, esto, cierto, a nivel mundial se señala que ha aumentado el consumo de material plástico. ¿A qué se debe eso? Principalmente porque el plástico ha sido utilizado desde hace probablemente 70, 60 años como un material muy noble en su fin, en su objetivo de poder prevenir
un montón de problemáticas sanitarias. Yo soy ingeniero de alimentos de profesión, por lo tanto estuve muy relacionado al tener que elegir muchos plásticos cuando trabajaba en la industria alimenticia, y el plástico tiene funcionalidades maravillosas de aislar, generar inocuidad, evitar transmisión de enfermedades, preservar los alimentos, etcétera. Y claramente que en estas condiciones de inseguridad y probablemente también de suspicacia que la gente tiene, uno evita tener contacto y relacionarse y generar transacciones, y por eso ha aumentado el uso de guantes, para qué decir las mascarillas, y probablemente el packaging también, o el embalaje de alimentos y productos también. Uno va al supermercado y yo veo que la gente saca productos menos procesados o menos manipulados, y esos claramente tienen más plástico en su contenido. Yo creo que íbamos en un muy buen camino. Yo creo que Diego y Moira también lo sentían, de que habíamos logrado un pic de sensibilización y de culturización en Chile, y probablemente en Sudamérica y en el mundo, con respecto al sobreuso del plástico, que lo malo no es el plástico, sino que es la sobreutilización de este mismo. Y justo la pandemia nos pega un poco una patada en las canillas cuando empezábamos a tener como un avance al respecto. Ojalá que la vuelta sea más sensibilizada, que el haber estado en la casa y haber entendido la cantidad de basura que uno genera, que es súper difícil también ahora reciclar, por lo tanto hay que pensar en el consumo incluso, nos traiga una vuelta un poco más conectados con esta realidad del sobreconsumo y nos entregue un mejor resultado, ojalá, cuando termine esto. Sí, Moira, de alguna manera, ¿cómo se hace conciencia de esto? Porque es cierto, los niños probablemente uno los ve como súper empapados del tema, pero los adultos, ¿cierto?, los que ya tenemos algunos años más en el cuerpo, nos cuesta el tema, digamos, porque nosotros no somos de otra generación, no nacimos con esto. Sí, bueno, como dijo Rodolfo, ¿cierto? Es una gran preocupación para nosotros en el Ministerio, que este tiempo de pandemia y de cuarentena en algunas comunas o regiones, ¿cierto?, provoque la pérdida un poco de la cultura del reciclaje que tanto ha costado instalar, ¿cierto? Y estamos aún en proceso de instalación, ¿cierto?, de la cultura de la segregación, ¿cierto?, del reciclaje, de la economía circular. Y en ese sentido, ¿cierto?, hemos tratado, Reinaldo, de estar presente a través, ¿cierto?, de educación ambiental mediante, ¿cierto?, de manera remota, mediante, ¿cierto?, una alianza que tenemos con el Ministerio de la Ciencia y Par Explora en la región, y así hemos lanzado un ciclo de ciencia, de charlas denominadas Ciencia y Medio Ambiente, que vamos a estar, es cierto, todos los días miércoles por cerca de 7 semanas, reforzando, ¿cierto?, un poco lo que tiene que ver con los hábitos sustentables, ¿cierto?, amigables con el medio ambiente, el cambio climático y la importancia que tiene la ciencia también en esas áreas. Y también hemos reforzado con los municipios, ¿cierto?, lo avanzado a través de la certificación ambiental comunal, Reinaldo. El año 2018 teníamos muy poquito, 2 de los 7 municipios certificados ambientalmente en la región. Hemos avanzado a 6 de los 7 municipios certificados en uno de los 3 niveles, ¿cierto?, que es el nivel básico, medio o de excelencia. Y hemos logrado también, ¿cierto?, poder continuar un poco, ¿cierto?, con una serie también de charlas y capacitaciones con los municipios, para no perder, ¿cierto?, como te decía, estos hábitos de sustentabilidad, y también, ¿cierto?, con los educadores a través del sistema de certificación ambiental de colegios y jardines. También hemos continuado en una alianza con Junji e Integra de manera virtual con las educadoras, porque los niños no están, ¿cierto?, asistiendo los más pequeñitos. Así que también hemos tratado de reforzar en ellas también toda esta cultura ambiental, ¿cierto?, y amigable con el cambio climático también, tratando de estar presente. Pero es un tema que no es menor, ¿cierto? Justo ha coincidido también con la tramitación en el Congreso de varias leyes y normativas que van a fortalecer, ¿cierto?, la institucionalidad ambiental, entre ellas la que regula el plástico de un solo uso, ¿cierto?, en general, el delivery y otros usos que tiene el plástico. Así que, bueno, la ley marco de cambio climático también, que esperamos, ¿cierto?, ha sido aprobada en general por el Senado de manera unánime. Ahora va a haber la discusión en particular.
Así que, bueno, nos ha golpeado fuerte un poco la pandemia en ese sentido respecto de los hábitos por todo lo que ya señaló Rodolfo. Así que tratando de reforzar mientras podemos volver a una cierta normalidad distinta y como decíamos por ahí también y conversábamos antes de iniciar el programa, efectivamente, no obstante se levanten las cuarentenas, nos van a acompañar muchas restricciones sanitarias por harto tiempo. La distancia social, ¿cierto? La prohibición de reunirnos en lugares públicos de más de 10 personas. Por eso, ¿cierto? El proceso de reapertura que comentaba Rodolfo de los puntos limpios es muy importante. Hemos estado gestionando con Triciclos, ¿cierto? Quienes administran los 2 puntos limpios que tenemos aquí en la región. La forma de hacer un paso a paso seguro para poder, ¿cierto?, darle garantías a la comunidad en general, ¿cierto?, de que pueden, ¿cierto?, una vez que se levante la cuarentena, comenzar a reciclar, a llevar, ¿cierto?, todos los productos y los residuos que han segregado durante este tiempo y tienen almacenado en sus casas de manera segura. Así que en eso también estamos coordinando con Zona Franca y con Triciclos para poder hacerlo de manera segura. Sí, Diego, ¿ustedes cómo están trabajando el tema? Bueno, nosotros, como lo mencionaba Moira, estamos trabajando en la certificación ambiental municipal, el SCAM, que es un sistema de gestión bastante bueno, eficiente, que no tenían antes los municipios, un sistema de gestión basado en normas ISO y en las EMA, así que nosotros logramos la certificación intermedia. Tenemos una estrategia ambiental que todas las personas la pueden ver ahí en nuestra página web del municipio, municipioiquique.cl. Se meten al banner de la Dirección de Medio Ambiente y ahí pueden ver todas las ordenanzas ambientales, el organigrama y sobre todo la estrategia ambiental. Ya se conformó el Comité Ambiental Comunal, que lo conforma la sociedad civil, tanto pública como privada, de distintas organizaciones, dirigentes que tienen experiencia. También está la señora Denise Morán, que es la presidenta, o fue la presidenta de la Recicladores Chile, en ese grupo, junto con otras personas que entienden mucho este tema, y ellos nos han ayudado también a lograr certificarnos. Ya, así que cualquier persona que quiera aportar y todo, se puede unir a este grupo que tiene personalidad jurídica, que es nuestra contraparte técnica. Entonces, es bien bueno lo que estamos haciendo. También estamos trabajando con los humedales urbanos. Hemos tenido reuniones con la gente de la Puntilla, del Morro, y con la gente de Playa Blanca, que son como lugares aptos, que lo mencionó Moira en su primera intervención. Y apenas se reintegren las clases, vamos a seguir trabajando con nuestro taller de extraescolar de medio ambiente en los colegios municipalizados. Ya, yo creo que todos estos cambios o todos estos impactos positivos que puedan traer la pandemia, el coronavirus, son momentáneos, son algo temporal y obedecen netamente a una recesión económica. ¿Ya? Entonces lo mejor o cualquier cambio positivo que pueda salir de esto viene de la mano con el cambio en nuestra economía de mercado, en cuáles son nuestras demandas tanto de producción como de consumo. Ya, si sabemos que 9 de las últimas grandes pandemias son por zoonosis, habrá que ver también disminuir el consumo de animales. Si nosotros invertimos en preservar la naturaleza, estamos invirtiendo finalmente en la salud humana, que van de la mano. Si a mayor deforestación, a mayor pérdida de biodiversidad, mayores son las enfermedades más grandes. Sí, nuestra mayor amenaza es el cambio climático, que ahora es una crisis climática, ¿ya? Más que esta pandemia. Sí, estaba leyendo por ahí, ¿cierto?, que cada vez que se pierde una especie, disminuye el amortiguamiento en la propagación de las infecciones. Es súper relevante el tema. Sí, o sea, cada especie juega un rol fundamental en la cadena trófica, ¿ya? Por más diminuto que sea. Por eso también es la importancia de conservar los humedales, porque son reservorios naturales de especies, ¿ya? Muchas curas, muchas vacunas vienen de la misma naturaleza.
cada 5 minutos se extingue una especie, entonces podríamos estar perdiendo alguna cura para algunas de estas enfermedades grandes. Es muy importante generar conciencia y cambiar los hábitos. Yo creo que esa es la mejor experiencia que podemos sacar de esto, porque así como se recuperan espacios, el típico video de Venecia con los cisnes y con los pescaditos, bueno, también hay videos del mar lleno de mascarillas y guantes o desechos hospitalarios. Entonces tienen las dos caras de la moneda. No es que esto de la pandemia haya sido algo súper positivo para el medio ambiente. No hay que perder de vista el foco, la gran batalla que es la crisis climática. Y esta es una buena oportunidad para ir cambiando los hábitos de producción y consumo. Sí, a propósito de eso, Rodolfo, conversábamos antes, ¿cierto?, en la entrevista del tema de la economía circular, digamos, que nuestra región, ¿cierto?, de alguna manera está liderando esto en nuestro país. Y la gente todavía no le hace mucho sentido esto de qué se trata, cómo yo me puedo subir a esto, qué cosas podremos hacer en la casa o probablemente en el trabajo, en los hábitos, cómo podríamos acercarnos un poco, aprovechándonos, digamos, de esta crisis para subirnos también al tema de la economía circular. Primero, me tomo uno de los ejemplos que daba Diego hace unos minutos atrás. Probablemente el cambio climático es el mayor desafío que tenemos como humanidad. Y ese desafío no se pasa con una cuarentena. O sea, si nos vemos enfrentados a la crisis global que vamos a tener en el cortísimo plazo debido al calentamiento global, no vamos a poder escondernos 6 meses para que eso pase. Probablemente es la ola o el desafío más grande que tenemos. Y tomándolo desde ese punto de vista, claramente el efecto del ser humano en el ecosistema, ya que está súper dimensionado por la ciencia, nos enfrenta hoy día al desafío de poder cambiar el paradigma de la economía lineal. Voy a partir como delante ejemplo, pero la economía lineal, Reinaldo, es el modelo que tenemos hoy día, que es extraer, producir, consumir y botar. Es así de simple, y probablemente hay muchos ejemplos en un montón de cosas que hemos conversado en estos minutos, de cosas que nosotros compramos y desechamos a los 5 minutos de su consumo. Un café en la calle, por ejemplo, tomamos el café y el envase duró 5 minutos en nuestras manos, o una bolsa desechable, etcétera. Que ahí evidentemente Moira hablaba de una serie de políticas que estamos activando como país para evitar eso. Lamentablemente somos animales de costumbre y de prohibiciones, por lo tanto no va a salir de nosotros. El Estado nos tiene que poner un marco regulatorio para que eso funcione y que funcione rápido. La economía circular lo que busca, Reinaldo, es atacar el problema de raíz, imitando muchas veces procesos naturales, procesos que la naturaleza ha desarrollado como respuesta. Si tú te das cuenta, la naturaleza no genera basura, probablemente la basura de alguno es el alimento, la materia prima del otro. No hay un vertedero que se genere de manera natural. Y la economía circular busca ese refugio de información y de desarrollo de oportunidades, por ejemplo, a través de la reducción, la capacidad de alargar o prolongar la vida útil de un montón de cosas que nosotros hacemos y nos duran un año o segundos, generar aspectos relacionados a la reutilización, al reuso, después a la remanufactura y finalmente el reciclaje como una de esas alternativas. Por lo tanto, la economía circular lo que quiere hacer es reorientar a nivel global como una herramienta de gestión para que cambiemos nuestros modelos de negocio, cambiemos nuestros modelos de uso, cambiemos los ciclos de uso de los productos. Por ejemplo, ¿por qué tengo que comprar una lavadora? A lo mejor debiera arrendar una máquina para lavar ropa. ¿Por qué tengo que comprar una ampolleta si debiera comprar lúmenes? Hay un montón de cosas paradigmáticas que probablemente la economía circular vaya a acelerar, y sobre todo yo creo que a través de la crisis que estamos viviendo ahora vamos a estar con un objetivo mucho más acelerado, más consciente, esperamos, acerca de ese cambio paradigmático de la economía circular. Moira, conversábamos también, ¿cierto?, el tema de la ley REP, que entiendo nuestro país de alguna manera, ¿cierto?, ha sido pionero, de alguna manera se entrampó esto también después con, entiendo, los reglamentos y una serie de cosas que tenían que pasar después de la ley, digamos, y todavía pareciera que no está siendo aplicada. Cuéntanos un poco a propósito de esto de la pandemia, digamos, ¿qué es lo que se ha avanzado con el tema? Claro, bueno, efectivamente también conversábamos antes de iniciar el programa, la data un poco que tiene la legislación en materia de reciclaje y de evitar la generación de residuos.
¿cierto? Nuestra ley es relativamente nueva, ¿cierto? Es del año 2017, lo que implica, ¿cierto?, que ha pasado mucho en el mundo en materia, ¿cierto?, de economía circular, de reutilización, ¿cierto?, de eficiencia energética, eficiencia hídrica, que son también uno de los componentes que pueden llevarnos a la economía circular, ¿cierto? Así que hemos estado trabajando como ministerio fuertemente en poder acelerar los procesos de, ¿cierto?, de los decretos de metas para los 6 tipos de residuos que establece la ley REP. La ley REP, ¿cierto?, fundamentalmente establece como un objetivo principal lo que hablaba Rodolfo, que fundamentalmente son las 3 R, ¿cierto?, que es, ¿cierto?, precaver la generación de residuos, es decir, ¿cierto?, reducir, no hay mejor residuo que el que no se genera, reutilizar, ¿cierto?, y luego reciclar. Así que, y en ese sentido, ¿cierto?, la ley establece, ¿cierto?, algunos productos prioritarios, ¿cierto?, que son residuos que por su peligrosidad, por la masividad que tienen en el uso, han sido elegidos como los primeros para poder regular y establecer metas para los productores de estos tipos de residuos. Ya el Ministerio ha trabajado y tiene en Contraloría ahora para la toma de razón el decreto de metas, ¿cierto?, para la valorización, ¿cierto?, de neumáticos fuera de uso, para los envases y embalajes, lo que es muy importante porque la mayor cantidad de residuos, ¿cierto?, domiciliarios son de envases y embalajes. Hablamos de, ¿cierto?, del plástico, del vidrio, aluminio, cartón para líquidos, ¿cierto?, entre otros. Y la idea es pues pasar, ¿cierto?, desde el actual 12% que reciclamos a nivel nacional a un 60%. Y para ello tenemos que acelerar efectivamente los decretos de meta y aparejado también, ¿cierto?, con lo que hablábamos hace un ratito de la educación ambiental. En ese sentido, ¿cierto?, ya hemos avanzado también, tenemos, el Ministerio ha avanzado fuertemente en la hoja de ruta de la economía circular, con un mapa de actores a nivel nacional, ¿cierto?, que son los que van a elaborar esta hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo. Es un instrumento que se ha utilizado en varios países para avanzar a pasos más rápidos en la economía circular, y también hemos lanzado la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que está en consulta. Hace 2 días atrás también estamos en conjunto con Corfo, con MIMBU, con el MOB, también con la Estrategia, ¿cierto?, Nacional de Residuos para la Construcción, ¿cierto?, de residuos de la demolición y construcción, para avanzar hacia la construcción sustentable. Así que estamos desarrollando una serie, ¿cierto?, de acciones para poder acelerar estos procesos que nunca son fáciles, ¿cierto? Efectivamente, a lo mejor las metas establecidas en un principio en la ley van a ocurrir, ¿cierto?, 2022, 2025, 2030, muchas de ellas. Bueno, y en la región estamos avanzando con la presentación al FNDR de un proyecto para construcción de puntos limpios en la mayoría de los municipios de la región. Esperamos poder tener el RS durante este año para que se sume a los puntos limpios que actualmente, ¿cierto?, funcionan en nuestra región. Sí, bueno, ya estamos cerrando el programa. Diego, saber también qué viene para la gente de Iquique a través de las municipalidades. Sí, nosotros entendemos de que la segregación en origen, el reciclaje es clave para cualquier sistema de economía circular. Por eso que junto con la Ceremi, si es que aprueban este FNDR, tendríamos ya 6 puntos limpios en Iquique, lo que sería bastante, y también promovería de alguna forma que la gente vaya a reciclar, porque los 3 que tenemos actualmente también podrían recibir más, ya no están a tope. Entonces un llamado a la ciudadanía también es a ir adoptando estos hábitos de reciclaje. Y con respecto a la economía circular, con Alto Hospicio nosotros firmamos una mancomunión, un asociativismo de municipalidades, y logramos aprobar, y ya tenemos todos los permisos, la RCA, para un relleno sanitario mancomunado, que más que un relleno sanitario es un centro de tratamiento integral de residuos. Es algo pionero en Chile. No es solo disposición final, tenemos alrededor de 7 galpones más unas pilas gigantes de compostajes previos a la disposición final, donde vamos a recuperar los residuos de la construcción, los voluminosos, el plástico, etcétera, vidrio, y ahí tenemos mucha mano de obra, generación de esta reciclaje verde, recuperación, un montón de cosas que nos alineamos a todas las políticas nacionales y también a los compromisos internacionales que ha suscrito el país.
¿ya? Esa es nuestra gran apuesta. Si es que la gente no puede o no quiere o no adopta estos hábitos de reciclaje, lo vamos a tener que hacer nosotros de una manera industrializada allá en el relleno sanitario, que tenemos 300 hectáreas para montar muchos de estos proyectos pilotos de reciclaje y de recuperación. Así que estamos bien encaminados, estamos trabajando en conjunto, somos aliados estratégicos del Ministerio de Medio Ambiente, y también hemos tenido muy buena ayuda en todos los proyectos de la SUTERE, del gobierno regional. Yo creo que saliendo de esta pandemia tenemos una gran oportunidad, no solo por este cambio en el paradigma de los hábitos, sino también por la nueva constitución que puede ser reconstruida por la Asamblea Constituyente. Ya ahí yo creo que hay una gran oportunidad también. Si es que nos gusta ver aves aquí en la costa, más que pandemia, necesitamos modificar la ley de pesca, entre otras cosas, como por ejemplo el tema de la ley de pesca y el royalty minero, etcétera. O sea, hay una gran oportunidad de centrarnos en el medio ambiente, de alinearnos a las políticas públicas y también de preservar nuestro ecosistema, porque nosotros podríamos hacer un ecoturismo bien grande aquí en la comuna, en la región, si es que mantenemos a los delfines, a los cetáceos, a los lobos, a la fauna, que es lo más llamativo. Rodolfo, ¿y ustedes qué están haciendo, digamos, para que la gente vuelva a dejar las cosas en estos puntos limpios, digamos? Y me imagino que hay también un plan ahí que viene a futuro. Lo primero es como a cortísimo plazo estamos esperando también la posibilidad de, cuando termine las cuarentenas, hay que recordar también que no hay permisos para poder circular hacia una estación de reciclaje, por lo tanto estamos esperando que la disminución de cuarentena en las diferentes ciudades del país permita a las personas acceder a estos centros de recuperación. Independiente de que sean puntos triciclo o no, la gente va a volver igual, lo utilizan, les gusta y están conectados con eso, por lo tanto lo esperamos en triciclos, y yo creo que los puntos limpios municipales o de otras empresas también están reactivando. Lo segundo, yo haría un llamado a que este momento de la pandemia y de la cuarentena, ojalá le haya hecho un clic a las personas con respecto al consumo. O sea, el hecho de tener tantas botellas apiladas en la casa, ojalá que esa persona que tuvo que apilar X botellas durante tantos meses tome conciencia de que con un envase o con un cambio de hábito podría haber generado menos botellas. Ese es un llamado como a la reflexión. Y lo tercero es que yo creo que también Chile, dentro de este posicionamiento dentro de Sudamérica, de la implementación de la ley REP, de la habilitación de modelos de economía circular en las diferentes industrias. Esta semana se estuvo tratando también del modelo de economía circular para la construcción. Estamos súper adelantados y creo que debemos seguir manteniendo el rol activo que hemos tenido hasta el momento, a nivel municipal, a nivel de ministerio, en los privados, en las relaciones público-privadas, pero sobre todo con el carácter y la iniciativa personal. Yo creo que ojalá que la crisis sanitaria nos haya pegado no solamente en temas de cuarentena, sino que nos haya pegado también en la reflexión, y que eso venga como un cambio en lo que ejecutemos desde ahora en adelante. Bueno, quiero agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado en esta conversación. Ha sido muy interesante, ¿cierto? De alguna manera nos ha servido como excusa la pandemia para hablar de todos estos temas que son relevantes, y por supuesto darles las gracias que nos hayan acompañado en esta tarde y anoche. Se nos cambió la luz, digamos, porque estaba bastante más oscuro. Moira Rojas, Seremi de Medio Ambiente, muchas gracias, Moira. Gracias a ti, Diego López, director, ¿cierto?, de Medio Ambiente de la Municipalidad de Iquique, muchas gracias también, Diego. Gracias. Y Rodolfo Poblete, ¿cierto?, socio y gerente comercial de Triciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener cierta oportunidad de seguir conversando en nuestro canal de estos temas tan relevantes, ¿cierto?, para la vida moderna, ¿cierto? Hay que aprender a convivir y a desarrollar el medio ambiente de la mejor manera posible. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. COVID-19 en Tarapacá, ¿cierto? Un programa de Iquique Televisión que cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación Social de Gobierno, del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional. Gracias por vuestra sintonía.